Eduardo Morales tenía todo lo que cualquier persona podría desear: una casa en una zona exclusiva, autos de lujo y una carrera empresarial que lo había llevado a la cima. Sin embargo, desde hacía 5 años, vivía como un hombre vacío. Cada día era igual: levantarse temprano, revisar los informes de sus empresas y pasar largas horas en reuniones interminables. La rutina lo consumía, pero era preferible a enfrentar el dolor que lo aguardaba en cada rincón de su inmensa y silenciosa casa. La desaparición de Clara, su única hija, había sido un golpe del que jamás logró recuperarse. Ella tenía solo 3 años cuando un accidente en el parque la separó de él para siempre. Las investigaciones nunca arrojaron resultados concluyentes, y aunque al principio Eduardo movió cielo y tierra para encontrarla, con el tiempo el desespero dio paso a la resignación. Se convenció de que jamás volvería a verla. Y aunque sus negocios seguían prosperando, su corazón se había convertido en un desierto. Por otro lado, estaba Sofía, una niña de 10 años que vivía en el orfanato Los Girasoles. Su vida era un contraste absoluto con la de Eduardo. Dormía en una litera vieja, compartía un cuarto con otras 5 niñas y usaba ropa donada que casi nunca le quedaba bien. A pesar de eso, Sofía no perdía su sonrisa. Había llegado al orfanato hacía 5 años, tras haber sido encontrada en un parque. Los registros oficiales indicaban que antes de eso, había pasado tiempo bajo la supervisión temporal de un hogar de acogida, pero no había información clara sobre por qué nadie reclamó su custodia. Esa mañana, Sofía estaba sentada en el patio del orfanato, dibujando en un cuaderno gastado que había encontrado entre las donaciones. Su mundo era pequeño, limitado a las paredes de Los Girasoles, pero en su imaginación creaba paisajes llenos de colores y figuras que parecían salir de un cuento de hadas. Soñaba con algún día tener una familia, pero después de tantos años, viendo cómo los demás niños eran adoptados y ella no, había aprendido a no hacerse ilusiones. El destino de ambos, tan opuestos, estaba a punto de cruzarse. Por insistencia de su asistente personal, Mariana, Eduardo accedió a visitar el orfanato como parte de una iniciativa filantrópica de su empresa. Mariana sabía que el tema era delicado para él, pero también creía que podría ser un acto sanador. Eduardo, aunque reacio, aceptó. Para él solo sería un trámite más, una foto para la prensa, y luego volvería a su oficina. Cuando Eduardo llegó al orfanato, el contraste entre su mundo y el de esos niños lo golpeó de inmediato. Las paredes del lugar estaban descuidadas y los muebles lucían desgastados. Sin embargo, el ambiente estaba lleno de risas y energía. Mariana lo guiaba mientras los niños corrían alrededor, emocionados por la presencia del hombre que, según les habían dicho, era un importante benefactor. En un rincón del patio, Eduardo vio a Sofía por primera vez. Estaba concentrada en su dibujo, ajena al bullicio que la rodeaba. Al principio fue solo un vistazo, pero algo en la manera en que el cabello rubio de la niña caía sobre sus hombros y en la intensidad de su mirada le resultó extrañamente familiar. Sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a ignorarlo. Sin embargo, no pudo evitar que su mirada volviera a buscarla entre la multitud. Cuando Mariana le presentó oficialmente a algunos niños, Sofía estaba entre ellos. Al levantar la vista y cruzar miradas con Eduardo, él sintió una sensación extraña, como si la conociera de algún lugar. La niña le sonrió tímidamente, sosteniendo su cuaderno contra el pecho. Aunque Eduardo intentó ignorarlo, no pudo evitar que su mirada volviera a buscarla entre la multitud. Algo en su expresión lo desarmaba, una mezcla de familiaridad y misterio que no podía explicar del todo. Esa sonrisa era idéntica a la de Clara. Sofía no entendía por qué aquel hombre la miraba con tanta intensidad. Sin embargo, algo en su rostro le transmitía una sensación extraña, como si lo conociera de algún lugar, aunque no podía recordar de dónde. Eduardo, por su parte, sabía que no podía irse de allí sin obtener respuestas. Eduardo permaneció en el orfanato más tiempo del que había planeado. A pesar de su habitual impaciencia para este tipo de eventos, no podía alejarse de Sofía. Había algo en ella que lo desarmaba, que rompía el muro de indiferencia que había construido durante años. Mientras Mariana lo conducía hacia la oficina de la directora, su mente no dejaba de girar en torno a la niña. ¿Cómo era posible que alguien pudiera parecerse tanto a Clara? La oficina de la directora, una mujer de mediana edad llamada Lucía, era modesta, pero ordenada.
Sobre el escritorio había pilas de documentos y algunos juguetes donados que necesitaban ser clasificados. Eduardo entró con una expresión que combinaba curiosidad y cautela. Mariana tomó asiento cerca, lista para intervenir si la conversación tomaba un giro delicado. «Señor Morales, es un honor tenerlo aquí», dijo Lucía con una sonrisa cálida mientras le ofrecía un café. Su apoyo ha sido crucial para mantener este lugar funcionando. Eduardo aceptó el café, pero no prestó mucha atención a las formalidades. Su mirada se fijó en una fotografía enmarcada sobre la pared, un grupo de niños del orfanato, entre ellos Sofía, con la misma sonrisa tímida que lo había cautivado. La niña que estaba dibujando en el patio. «¿Cómo llegó aquí?», preguntó directamente, sin rodeos. Lucía se sorprendió por la pregunta, pero mantuvo su compostura. Tomó un archivo de una de las pilas y comenzó a revisarlo. «Ah, Sofía, llegó aquí hace unos 5 años. Fue encontrada por las autoridades en un caso de abandono. No había información clara sobre su familia, así que fue puesta bajo nuestro cuidado. Es una niña muy especial, siempre alegre a pesar de todo lo que ha pasado». «¿Y nunca nadie la reclamó?», insistió Eduardo con la voz tensa. Lucía negó con la cabeza. «No, se intentó localizar a algún pariente, pero no hubo suerte. Desde entonces ha vivido aquí. Aunque ha habido familias interesadas en adoptarla, ella siempre dice que no quiere irse». Esa última frase golpeó a Eduardo como un rayo. ¿Por qué una niña tan joven rechazaría la posibilidad de tener una familia? Sintió que había algo más, algo que los documentos no podían explicar. «¿Puedo hablar con ella otra vez?», preguntó después de un momento de silencio. Lucía dudó, pero finalmente asintió. Aunque no era común permitir que los benefactores interactuaran demasiado con los niños, algo en la mirada de Eduardo la convenció de que no había malas intenciones. Cuando Eduardo regresó al patio, encontró a Sofía todavía sentada en el mismo lugar, terminando su dibujo. Al acercarse, ella levantó la vista y lo miró con curiosidad. «¿Qué estás dibujando?», le preguntó con suavidad, arrodillándose a su altura. «Es un bosque», respondió ella mostrándole el cuaderno. «Es mi lugar favorito. Siempre imagino que hay alguien esperándome allí». Las palabras de Sofía resonaron en Eduardo de una forma que no podía explicar. Algo en su interior le decía que debía saber más. Eduardo no pudo evitar quedarse más tiempo del que pensaba frente a Sofía. La manera en que hablaba, su expresión serena y esa mirada profunda lo hacían sentir como si estuviera frente a un espejo del pasado. Decidido a no dejar pasar la oportunidad, respiró profundamente y continuó la conversación. «¿Y quién crees que te espera en ese bosque?», preguntó Eduardo, intentando parecer casual. Sofía levantó los hombros mientras miraba de reojo su dibujo. «No sé, a veces pienso que es alguien que me conoce, alguien que me está buscando, pero también puede ser solo un sueño. Me gusta imaginar cosas así porque aquí no hay mucho que hacer». La simplicidad de sus palabras ocultaba una profundidad que lo desarmó. Eduardo sintió un peso en el pecho. Cada palabra de la niña parecía golpear una herida que nunca había cerrado del todo. Por un momento se quedó sin palabras, incapaz de reaccionar. Sofía volvió a concentrarse en su dibujo, como si la conversación fuera algo natural, mientras Eduardo luchaba por mantener la compostura. Finalmente, decidió cambiar de tema, aunque todavía tenía muchas preguntas rondando en su mente. «Es un dibujo muy bonito. ¿Te gusta dibujar?», Sofía asintió, con una leve sonrisa. «Sí, me hace feliz. A veces dibujo cosas que sueño o que recuerdo, como este bosque. Es como si ya hubiera estado allí, aunque no estoy segura de dónde está». Esa última frase encendió una chispa en Eduardo. ¿Podría ser que esos recuerdos estuvieran conectados con su pasado? Trató de no apresurarse en sus conclusiones, pero era difícil ignorar lo que su instinto le decía. «¿Te gustaría que te trajera más materiales para dibujar?», le ofreció sintiendo la necesidad de hacer algo por ella. Sofía lo miró sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a recibir ese tipo de atención. «¿De verdad?», preguntó con un brillo en los ojos. Eduardo asintió, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. «Claro, lo que necesites». En ese momento, Mariana apareció en el patio haciendo un gesto discreto para recordarle que era hora de irse. Eduardo, sin embargo, no podía ignorar la conexión que había sentido con Sofía. Antes de levantarse, la miró una vez más. «Sofía, ¿puedo volver a verte pronto?». Ella lo pensó por un segundo y luego sonrió con timidez. «Si quiere, está bien».
Eduardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Mientras se alejaba con Mariana, su mente ya estaba buscando maneras de volver al orfanato. Necesitaba respuestas, y la única forma de encontrarlas era acercándose más a esa niña que, sin quererlo, había removido todas las emociones que había reprimido durante años. Ya en el auto, Mariana rompió el silencio. No suelo entrometerme, señor Morales, pero hoy lo vi diferente. ¿Todo está bien? Eduardo miró por la ventana, observando cómo las calles pasaban rápidamente. Finalmente respondió, con un tono más firme del que esperaba. No estoy seguro, Mariana, pero voy a averiguarlo. Mientras el auto se alejaba del orfanato, Eduardo sabía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque aún no entendía cómo. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Desde el momento en que salió del orfanato, la imagen de Sofía no dejaba de invadir su mente. Había algo en ella, más allá de su parecido con Clara, que lo mantenía inquieto. Era como si su presencia hubiera despertado una parte de él que había estado dormida durante años. La conexión era innegable, pero las preguntas sin respuesta lo atormentaban. Sentado en su despacho, rodeado de papeles y documentos, Eduardo buscó una salida a su creciente obsesión. Encendió su computadora y empezó a investigar sobre el orfanato. Aunque era conocido por su reputación de cuidar bien a los niños, no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. ¿Por qué los registros de Sofía parecían tan vagos? ¿Por qué nadie la había reclamado en todos esos años? Frustrado, Eduardo decidió hacer algo que nunca antes había hecho: llamar a un viejo amigo que trabajaba como investigador privado. Ricardo, un hombre de confianza que había resuelto casos delicados en el pasado, respondió casi de inmediato. «Eduardo, es raro recibir una llamada tuya a estas horas. ¿Qué sucede?», preguntó con curiosidad. «Necesito que investigues algo para mí. Es sobre una niña en el orfanato Los Girasoles. Se llama Sofía. Quiero saber todo lo que puedas sobre cómo llegó allí y si hay algo en su pasado que no se haya reportado oficialmente». Ricardo se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Esto suena delicado, Eduardo. ¿Estás seguro de lo que estás buscando?» «No», respondió con sinceridad. «Pero no puedo ignorar lo que siento. Algo no está bien y necesito respuestas». Ricardo aceptó sin hacer más preguntas, prometiendo ponerse a trabajar de inmediato. Eduardo colgó el teléfono y se recostó en su silla, agotado pero determinado. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito que iba más allá de los negocios. Al día siguiente, Eduardo regresó al orfanato, esta vez sin previo aviso. La directora Lucía lo recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. «Señor Morales, no esperaba verlo tan pronto. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo?» «Quiero pasar más tiempo con Sofía», respondió directamente. «Si es posible, me gustaría llevarla a dar un paseo. Nada muy lejos, solo un rato fuera del orfanato». Lucía pareció dudar, pero al final accedió. Sabía que Eduardo era un benefactor importante, y aunque la petición era inusual, no veía motivos para negarse. Sofía salió poco después, con su cuaderno de dibujos bajo el brazo y una expresión de sorpresa al ver a Eduardo esperándola. «¿A dónde vamos?», preguntó con curiosidad. «A un lugar tranquilo», respondió él, con una sonrisa que buscaba tranquilizarla. Durante el paseo, Eduardo intentó conocerla mejor, aunque no estaba seguro de cómo acercarse. Le preguntó sobre sus intereses y sueños, esforzándose por no parecer demasiado invasivo. Aunque Sofía respondía con naturalidad, Eduardo se dio cuenta de que necesitaba tiempo para ganarse su confianza. Decidió comenzar con pequeños gestos, como escucharla con atención y respetar su espacio, sabiendo que la conexión que tanto deseaba no se construiría de inmediato. Cuando regresaron al orfanato, Eduardo tenía aún más preguntas que respuestas, pero una cosa era clara: no iba a detenerse hasta descubrir toda la verdad sobre Sofía. Ricardo llamó a Eduardo temprano en la mañana, justo cuando el empresario se preparaba para salir hacia otra reunión. La urgencia en su voz hizo que Eduardo cancelara todo lo que tenía programado para ese día. «He encontrado algo que necesitas saber», dijo Ricardo, directo al punto. «No es mucho, pero creo que confirma tus sospechas». Media hora después, Eduardo estaba en la oficina de Ricardo, un lugar modesto y sin pretensiones, pero siempre lleno de información crucial. Sobre la mesa había varios documentos, fotografías y recortes de periódicos organizados con precisión. Ricardo tomó asiento frente a él
y comenzó a explicarle. Los registros oficiales del orfanato indican que Sofía fue encontrada en un parque hace 5 años, aparentemente abandonada. Pero hay un detalle que me llamó la atención. No hay informes policiales que respalden esa versión. En cambio, lo que encontré fue un informe discreto de una agencia de adopción que opera cerca de la zona. Según ellos, la niña fue transferida directamente al orfanato por razones extraordinarias. Eso no es común. Eduardo frunció el ceño mientras revisaba los papeles. ¿Qué significa razones extraordinarias?, preguntó con un tono más firme. Eso es lo extraño, respondió Ricardo. Parece ser un término genérico para casos en los que no quieren detallar demasiado. También investigué sobre la agencia de adopción. Tiene un historial cuestionable, conexiones con trámites ilegales, adopciones forzadas y, en algunos casos, desapariciones sin resolver. El corazón de Eduardo se aceleró. Aunque todavía no había pruebas concluyentes, todo apuntaba a que Sofía estaba atrapada en una red mucho más oscura de lo que él había imaginado. ¿Y hay algo que conecte a Sofía con esto directamente?, preguntó intentando mantener la calma. Ricardo negó con la cabeza. No por ahora, pero encontré algo más. Un testigo anónimo reportó haber visto a una niña parecida a Sofía siendo llevada en un automóvil de lujo cerca del parque el mismo día que supuestamente fue abandonada. Ese dato coincide con el momento en que tu hija desapareció. Las palabras de Ricardo dejaron a Eduardo sin aliento. Era como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar, pero con bordes irregulares que aún no cuadraban del todo. ¿Y el orfanato? ¿Sabían algo?, insistió Eduardo. Es difícil decirlo. Podrían ser solo intermediarios, o tal vez algunos empleados estén involucrados. Pero todo apunta a que alguien quería que esta niña desapareciera de su pasado. Eduardo miró fijamente los documentos sobre la mesa. Su mente giraba rápidamente, analizando cada posibilidad, cada detalle. La conexión con Clara era demasiado fuerte para ignorarla, pero también sabía que no podía actuar precipitadamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Ricardo, observándolo atentamente. Eduardo respiró profundamente antes de responder. Voy a seguir investigando, pero esta vez necesito estar más cerca de ella. Quiero entender quién es realmente Sofía, y si hay una posibilidad de que sea Clara, no voy a descansar hasta saberlo con certeza. Esa noche, Eduardo tomó una decisión. No solo volvería al orfanato, sino que también buscaría ganarse la confianza de Sofía por completo. Si había algo que podía hacer para protegerla y descubrir la verdad, lo haría, sin importar el costo. Eduardo llegó al orfanato temprano al día siguiente, decidido a seguir adelante con su plan. Esta vez venía preparado. Había traído un paquete con materiales para dibujar, cuadernos, lápices de colores, acuarelas y pinceles. Sabía que no podía abordar a Sofía directamente con sus preguntas. Necesitaba tiempo para construir una conexión más profunda con ella. Quería que se sintiera cómoda, que confiara en él. Lucía, la directora, lo recibió con una mezcla de curiosidad y reserva. La frecuencia de sus visitas recientes no había pasado desapercibida, pero no podía negar que su presencia era positiva para los niños, especialmente para Sofía. Señor Morales, me alegra verlo nuevamente. ¿Puedo preguntarle cuál es el motivo de estas visitas tan frecuentes?, preguntó Lucía, con un tono educado pero inquisitivo. Eduardo respiró profundamente antes de responder. Lucía, no quiero que malinterprete mi interés. Sofía me recuerda a alguien muy importante para mí. No puedo ignorar esa sensación, pero lo que más deseo es asegurarme de que ella esté bien y de que tenga todo lo que necesita. Lucía asintió, aunque no parecía del todo convencida. Sin embargo, decidió no insistir. Sabía que Eduardo era un hombre influyente, y si su interés en Sofía era genuino, quizá podría ser algo positivo para la niña. Poco después, Eduardo encontró a Sofía en el patio, sentada bajo el mismo árbol donde la había visto dibujar la primera vez. Cuando lo vio llegar con el paquete en las manos, sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Eso es para mí?, preguntó con una mezcla de asombro y emoción. Claro que sí, respondió Eduardo, sonriendo mientras le entregaba el paquete. Dijiste que te gusta dibujar, así que pensé que podrías usar estas cosas. Sofía abrió el paquete con cuidado, como si cada objeto fuera un tesoro. Sus dedos recorrieron los lápices de colores y las hojas limpias del cuaderno, y por un momento
Parecía no creer lo que tenía frente a ella. «Gracias», murmuró con la voz temblorosa, «es más de lo que he tenido nunca». Eduardo se sentó junto a ella, observándola mientras comenzaba a dibujar. Era sorprendente cómo una actividad tan simple podía traer tanta alegría a alguien. A medida que el tiempo pasaba, Sofía comenzó a hablar más, compartiendo pequeños detalles de su vida en el orfanato, sus sueños y lo que imaginaba cuando dibujaba. «A veces sueño con un lugar grande lleno de árboles y flores», dijo mientras trazaba líneas en el papel. «Siempre hay una persona ahí, pero no puedo ver su rostro». «¿Y cómo te sientes en ese lugar?», preguntó Eduardo intrigado. Sofía pensó por un momento antes de responder. «Me siento feliz. Es como si estuviera donde debo estar». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Sofía resonaban en lo más profundo de su ser. Aunque aún no tenía pruebas concretas, su corazón le decía que esta niña estaba conectada con él de una manera que todavía no entendía. Esa noche, Eduardo tomó una decisión crucial. Necesitaba pruebas definitivas. Decidió contactar a un laboratorio para realizar un test de ADN, aunque sabía que hacerlo requeriría superar obstáculos legales y éticos, pero estaba dispuesto a todo por descubrir la verdad. Eduardo pasó los días siguientes con una mezcla de ansiedad y determinación. Había contactado a un laboratorio privado para realizar el test de ADN, pero sabía que no sería sencillo obtener una muestra de Sofía sin levantar sospechas. Por otro lado, cada vez que la veía, su convicción de que ella podía ser Clara crecía. Los gestos, la mirada, incluso la forma en que hablaba, lo hacían sentir que estaba viendo a su hija nuevamente. Una tarde, mientras pasaba tiempo con Sofía en el orfanato, Eduardo notó que ella había dejado un vaso sobre la mesa tras beber jugo. Aunque no era su intención inicial, pensó que podría usar esa oportunidad para obtener una muestra. Miró a su alrededor, asegurándose de no llamar la atención, y discretamente guardó el vaso en una bolsa plástica. Aunque sentía remordimientos por hacerlo de esta manera, sabía que era un paso crucial. Esa misma noche, Eduardo llevó la muestra al laboratorio. El técnico que lo recibió le aseguró que los resultados estarían listos en una semana. Esa semana se sintió interminable. Cada día que pasaba, Eduardo se enfrentaba a sus propios temores y esperanzas. ¿Qué haría si los resultados confirmaban que Sofía era Clara? ¿Cómo manejaría la situación con el orfanato y con la niña misma? ¿Y si los resultados no coincidían? La idea de volver a perder a su hija, aunque fuera solo una ilusión, lo aterrorizaba. Mientras tanto, continuó visitando a Sofía con regularidad. En una de esas visitas, ella le mostró un nuevo dibujo, un bosque lleno de flores y árboles altos, con una figura pequeña de pie en el centro. «Es hermoso, Sofía», comentó Eduardo observando cada detalle. «¿Esa figura en el centro eres tú?». Sofía asintió, pero luego señaló algo más en el dibujo. «Sí, pero aquí hay alguien más», dijo, señalando una sombra al fondo. «No sé quién es, pero siempre aparece en mis sueños». Eduardo sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Era como si Sofía también estuviera buscando algo, o a alguien, incluso sin saberlo. Finalmente, el día llegó. El laboratorio lo llamó para informarle que los resultados estaban listos. Eduardo fue de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando llegó, el técnico le entregó un sobre sellado y lo dejó solo en una sala para abrirlo. Con manos temblorosas, Eduardo rompió el sello y sacó el informe. Sus ojos se movieron rápidamente por las palabras técnicas, buscando la conclusión final. Cuando finalmente la encontró, sus piernas casi cedieron por la emoción. La probabilidad de parentesco era del 99,9%. Sofía no era solo una niña parecida a Clara. Sofía era su hija. Eduardo se sentó, dejando que la verdad lo inundara. Todos los años de dolor, culpa y vacío parecían desvanecerse en ese momento, pero con la alegría también vino una oleada de incertidumbre. ¿Cómo le explicaría esto a Sofía? ¿Cómo enfrentaría al orfanato y a quienes podrían haber estado involucrados en su desaparición? Mientras sostenía el informe en sus manos, Eduardo supo que su lucha no había terminado. Había encontrado a su hija, pero ahora debía protegerla a toda costa. Eduardo salió del laboratorio con el informe en sus manos y un torbellino de emociones en su interior. Había encontrado a su hija, pero aún no sabía cómo abordar esta verdad. Sabía que debía manejar la situación con cautela,
ya que cualquier movimiento en falso podría poner a Sofía en peligro o incluso alejarla de él. A pesar de su determinación, el peso de la responsabilidad lo abrumaba. Esa noche, Eduardo volvió al orfanato con una excusa simple. Quería donar más materiales para los niños. Lucía lo recibió con su habitual sonrisa educada, pero esta vez su mirada era más inquisitiva. Eduardo había sido constante en sus visitas, algo poco común para los benefactores. «Señor Morales, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó la directora, llevándolo a su oficina. Eduardo asintió, anticipando que esta conversación podría ser decisiva. Una vez en la oficina, Lucía se sentó detrás de su escritorio y lo miró fijamente. «He notado su interés particular en Sofía. Entiendo que su apoyo ha sido muy importante para nosotros, pero me preocupa que pueda haber algo más detrás de sus visitas. ¿Hay algo que necesite contarme?». Eduardo respiró hondo, sintiendo la tensión en el ambiente. Sabía que no podía revelar todo de inmediato. No solo pondría a Lucía en una posición complicada, sino que también podría comprometer su relación con Sofía. «Lucía, entiendo sus preocupaciones», comenzó con voz firme pero serena. «La verdad es que Sofía me recuerda mucho a alguien que fue muy importante en mi vida. Perdí a mi hija hace años, y al verla no puedo evitar sentir una conexión especial. No tengo malas intenciones, se lo aseguro. Solo quiero estar cerca de ella, cuidarla de la forma en que me habría gustado cuidar a mi propia hija». Lucía pareció suavizarse un poco ante la sinceridad de Eduardo, pero aún estaba alerta. «Entiendo que su pérdida debe haber sido dolorosa, señor Morales, pero debo proteger a los niños de este orfanato. Espero que comprenda mi posición». «Por supuesto», respondió Eduardo levantándose para marcharse. «No quiero causarle problemas. Solo le pido que me permita seguir visitando a Sofía. Ella significa más para mí de lo que puedo explicar». Lucía asintió con reservas, pero no pudo negar que las visitas de Eduardo habían traído algo positivo a la vida de Sofía. Cuando él salió de la oficina, se dirigió al patio, donde la niña lo esperaba con su cuaderno de dibujos. Eduardo se sentó junto a ella y la observó dibujar en silencio. «¿Todo está bien?», preguntó Sofía, notando que Eduardo parecía más pensativo de lo habitual. Él sonrió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de alegría y preocupación. «Sí, Sofía, todo está bien. Solo estaba pensando en cuánto me alegra poder pasar tiempo contigo». Sofía le devolvió la sonrisa, sin saber que Eduardo guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la observaba, Eduardo tomó una decisión firme. Debía denunciar el caso al sistema legal y exponer a quienes habían ocultado a Sofía durante todos esos años. Era la única forma de protegerla y reclamarla como su hija. Esa noche, Eduardo comenzó a preparar su próxima jugada. Sabía que enfrentaría obstáculos, pero estaba decidido a luchar por lo que más importaba, la verdad y el bienestar de Sofía. Los días posteriores a la revelación entre Eduardo y Sofía fueron un torbellino de emociones y eventos. Eduardo, ahora más determinado que nunca, presentó los resultados del test de ADN a las autoridades, confirmando su relación biológica con la niña. Sin embargo, el proceso legal no fue sencillo. Las autoridades iniciaron una investigación para verificar las circunstancias de la desaparición de Sofía, lo que incluyó interrogatorios a los empleados del orfanato y revisión de documentos. Aunque Eduardo sentía frustración por la lentitud del sistema, sabía que este paso era crucial para garantizar la seguridad de su hija. Sin embargo, no todos los problemas estaban resueltos. Lucía, la directora del orfanato, fue llamada a declarar. Aunque no parecía estar directamente involucrada en el tráfico de menores, su negligencia al aceptar niños, sin investigar a fondo su procedencia, había facilitado el esquema. Su rostro mostraba preocupación, pero también un evidente alivio cuando Eduardo se acercó a hablar con ella antes de una de las audiencias legales. «Lucía, sé que no fue fácil para ti manejar esta situación», dijo Eduardo con calma, «pero espero que entiendas que todo esto no se trata solo de justicia para Sofía, sino también para otros niños que pasaron por este lugar». Lucía asintió, aunque evitaba mirarlo directamente. «Cometí errores, lo sé, pero nunca quise que los niños sufrieran. Si algo bueno puede salir de todo esto, espero que sea una oportunidad para cambiar las cosas». Mientras tanto, Sofía comenzaba a adaptarse a la idea de tener un padre.
Aunque todavía llamaba a Eduardo por su nombre, los pequeños gestos de afecto que compartían crecían cada día. Eduardo la llevó a conocer su casa, un lugar que había estado vacío y sin vida desde la desaparición de Clara. Ahora, con Sofía recorriendo los pasillos y explorando su habitación, el lugar parecía renacer. «¿Todo esto es nuestro?», preguntó Sofía con los ojos muy abiertos mientras miraba la enorme sala de estar. «Sí, Clara, este es tu hogar ahora», respondió Eduardo con una sonrisa. Pero no todo era fácil. Sofía todavía tenía preguntas, especialmente sobre su pasado. Una noche, mientras cenaban juntos, la niña dejó su tenedor sobre el plato y miró a Eduardo con una expresión seria. «Papá», dijo, usando esa palabra por primera vez. «¿Por qué me perdí?». La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Eduardo tomó su tiempo antes de responder. «Fue un accidente, Clara. Ese día en el parque te solté de la mano por un momento y cuando me di cuenta ya no estabas. Pasé años buscándote, culpándome por lo que pasó, pero lo importante es que ahora estamos juntos. Nunca más voy a dejarte sola». Sofía asintió lentamente, como si procesara cada palabra. Aunque el dolor de su pasado no desaparecería de inmediato, estaba dispuesta a confiar en Eduardo y a construir una nueva vida a su lado. Finalmente, el caso legal llegó a su desenlace. La red de tráfico fue desmantelada y varios niños que habían desaparecido también fueron encontrados y reunidos con sus familias. Eduardo fue aclamado como un héroe por su valentía, pero para él el verdadero triunfo era tener a Sofía a su lado. O epílogo virá a seguir para concluir la historia. Meses después, la vida de Eduardo y Sofía había tomado un rumbo completamente nuevo. La mansión que antes era fría y solitaria, ahora estaba llena de risas y colores. Sofía había transformado cada rincón con su energía y creatividad. Sus dibujos adornaban las paredes, y Eduardo había hecho todo lo posible para asegurarse de que su hija se sintiera amada y protegida. El proceso de adaptación no había sido fácil. Sofía todavía tenía pesadillas ocasionales sobre su tiempo en el orfanato y los años de incertidumbre que había vivido. Pero Eduardo siempre estaba ahí para consolarla, asegurándole que nunca más estaría sola. En esas noches se sentaban juntos en la sala de estar, hablando hasta que Sofía se quedaba dormida en sus brazos. Un día, Eduardo decidió llevar a Sofía al lugar donde todo comenzó, el parque donde ella había desaparecido. Era una manera simbólica de cerrar ese capítulo doloroso de sus vidas. Mientras caminaban juntos por los senderos, Sofía lo tomó de la mano y lo miró con una mezcla de curiosidad y serenidad. «Papá, ¿por qué quisiste traerme aquí?», preguntó, llamándolo nuevamente papá con naturalidad. Eduardo se detuvo, mirando alrededor. Los recuerdos de ese día aún lo perseguían, pero ahora sentía que podía enfrentarlos. «Porque este fue el lugar donde te perdí, Clara. Pero ahora estamos aquí juntos, y eso significa que hemos encontrado nuestro camino de vuelta». Sofía sonrió y apretó su mano con fuerza. «Entonces ahora este es un lugar feliz, ¿verdad?». Eduardo asintió, sintiendo una profunda paz en su interior. «Sí, ahora es un lugar feliz». A medida que pasaban los días, Sofía comenzó a asistir a la escuela y a hacer amigos. Eduardo, por su parte, descubrió que ser padre nuevamente le daba una nueva perspectiva sobre la vida. Había reducido su carga de trabajo para pasar más tiempo con ella, priorizando momentos sencillos pero significativos, como ayudarla con las tareas escolares o verla dibujar. El orfanato Los Girasoles también había cambiado. Gracias a las investigaciones y al apoyo de Eduardo, el lugar recibió fondos para mejorar sus instalaciones y garantizar la seguridad de los niños. Lucía, aunque enfrentó consecuencias por su negligencia, se dedicó a reformar el sistema, aprendiendo de sus errores. En una tarde tranquila, mientras Sofía dibujaba en el jardín, Eduardo se sentó a su lado y observó su obra. Esta vez, el dibujo mostraba una familia, una niña y un hombre juntos bajo un árbol, con el sol brillando sobre ellos. «¿Ese soy yo?», preguntó Eduardo, señalando la figura masculina. Sofía asintió, sonriendo. «Sí, porque ahora somos una familia». Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo que todo el dolor y la culpa del pasado finalmente se desvanecían. Había recuperado a su hija y con ella una nueva oportunidad de vivir con amor y esperanza. En ese momento, supo que su vida, antes vacía,
ahora estaba llena de propósito. «Te amo, Clara», murmuró. «Y yo a ti, papá», respondió Sofía, abrazándolo aún más fuerte. En ese instante ambos supieron que, a pesar de todo, habían encontrado su verdadero hogar. ¿Te emocionó esta historia tanto como a nosotros? Si crees que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Cada comentario y reacción nos ayuda a llegar a más personas que disfrutan de historias llenas de esperanza y transformación. Juntos podemos inspirar a muchos más. Además, si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encantaría saber hasta dónde llegan estas historias. Gracias por acompañarnos.